Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Silvan Shalom, ministro del Interior, jefe del equipo negociador israelí. Mogherini visita Israel desde el miércoles para relanzar las negociaciones para la solución de dos estados. Se disuelve el batallón exclusivamente druso del ejército israelí para una mayor integración. E interceptan 40 trajes de buceo para Hamas en Gaza. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego con las noticias culturales, Raquel. Pero empezamos hablando de Israel. El nuevo viceprimer ministro y titular de Interior israelí, Silvan Shalom, ha sido designado jefe del equipo negociador de Israel en las negociaciones con los palestinos. Medios locales han hecho hincapié en la oposición del político a la solución de los dos estados. El nuevo titular de Interior también será responsable de las relaciones entre Israel y Estados Unidos en lo que concierne al acuerdo nuclear sobre Irán y las potencias del grupo 5+1, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Rusia y Alemania. Los lazos entre ambos aliados tradicionales se han deteriorado en el curso de las negociaciones lideradas por Estados Unidos para lograr un acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, al que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha opuesto firmemente por considerarlo una amenaza para la propia existencia de su país y para el mundo. Bueno, eso. Ahora tenemos un problema, como diría la película esta de Houston. Tenemos un problema. Hasta ahora el equipo negociador palestino estaba liderado por Saeb Erekat, que, como siempre habíamos dicho, era el primero de los no negociadores del mundo. O sea, lo mandaban para tirar abajo cualquier negociación. De eso se encargaba y se especializaba Saeb Erekat, que sigue en el cargo. El problema es que ahora en Israel tiene a alguien bastante parecido, que es Silvan Shalom, y que mientras no estaba a cargo de las negociaciones, pues él siempre ha dicho que está en contra de la solución de los dos estados, con lo cual ponerlo de negociador es una situación realmente embarazosa. Pero peores cosas se han visto, y más en temas tan escabrosos y embrollados y complejos y enmarañados como es el Oriente Medio, donde el que firmó la paz, el primer tratado de paz, fue el primer gobernante del ala más halcón, más dura, que fue Menachem Begin, justamente. Y después el resto de los tratados de paz también en Israel se firmaron siempre por gobiernos de derecha ultranacionalistas. Porque hay que tomar en cuenta, Jordi, que puede ser de que haya un gobierno, por ejemplo, de centro-izquierda, que se acerque y que dialogue y que consiga una negociación. Pero siempre el grupo de derecha o a la derecha de él va a estar desconfiando de si esa negociación se ha hecho con todas las garantías. En cambio, cuando negocia un equipo que en principio está en contra de la negociación y llega a un acuerdo y lo presenta en el Parlamento, eso tiene muchas más posibilidades de salir adelante, porque dice, bueno, si que siempre ha estado en contra de la solución de dos estados, dice que ahora sí y que ahora hay garantías, pues seguramente van a tener más posibilidades de éxito. Lo digo por ver alguna luz en este túnel tan oscuro en que están las relaciones entre Israel y los palestinos, cada uno tirando por su lado. Los palestinos ya hemos visto que han apelado y seguirán apelando a todas las instancias internacionales para presionar, boicotear, etcétera, y tratar de sacar, crear un Estado palestino pese a la oposición de Israel, cosa que está condenada al fracaso porque es imposible hacerlo de esa manera. Y por otro lado, Israel, que ante las reiteradas muestras de incompetencia negociadora del equipo palestino y las desconfianzas que han despertado hasta ahora, pasos como la alianza nacional que han firmado los de la Autoridad Palestina con el grupo terrorista Hamas, pues eso ha tirado para atrás toda posibilidad de negociación de momento. Este nuevo titular también está, como señalábamos, a cargo de las relaciones entre Israel y Estados Unidos,
que van mal. Y entonces pues, la pregunta es, ¿lo han puesto para que vayan mejor o para que vayan peor? Porque me parece que este es todavía de la línea un poco más dura que Netanyahu y con el tema de Irán, etcétera, etcétera. O sea que yo no sé exactamente qué es la política, pero siempre me sorprende. Seguimos, hablamos ahora de la jefa de la diplomacia europea, Mogherini, que es una de las primeras personalidades políticas en visitar Israel tras la formación del nuevo gobierno, con la intención de relanzar el proceso de negociación para una solución de dos estados para la región. El exsecretario general de la OTAN y antiguo alto representante de política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Javier Solana, y el exministro de Exteriores español y ex enviado especial para la Unión Europea para Oriente Próximo, Miguel Ángel Moratinos, entre otras personalidades europeas, han reclamado a la Unión Europea en una misiva del 11 de mayo una nueva política coherente y eficaz e independiente de Estados Unidos para contribuir a resolver el conflicto en Oriente Próximo y que Europa haga que Israel rinda cuentas por sus atrocidades en el marco de su ocupación. Bueno, este tipo, estábamos diciendo en la noticia anterior, en el momento complicado que se hallaba la posibilidad de unas negociaciones diplomáticas. Ahora, yo entiendo que la Unión Europea pretenda jugar un papel y relanzar las negociaciones de paz y todo eso es loable y está muy bien. Lo que pasa es que personajes que han estado en sitios tan destacados como los españoles Javier Solana y Miguel Ángel Moratinos, que salgan con una carta donde diga que Israel tiene que rendir cuenta por sus atrocidades en el marco de la ocupación, pues mal empezamos. Eso pone a la Unión Europea en una posición de parcialidad, no de imparcialidad. Entonces Israel con estos antecedentes, con estas cartas de referencia o de recomendación, pues poco caso le va a hacer a la Unión Europea. O sea, si alguien viene y dice, mira, queremos que soluciones tus problemas con tu vecino, porque tú eres el culpable de todo lo que pasa, que esto, que lo otro, entonces tú vete, no te voy a abrir la puerta nunca más, porque tú eres como tu vecino. O sea, si tú vienes aquí a defender a los palestinos y no a defender un diálogo, pues poco es lo que vas a contribuir a que se avance algo en estas negociaciones. Al respecto, ya hay una iniciativa francesa también muy discutida que estaban esperando que surgiera este gobierno de Netanyahu para ponerla en marcha, que es la declaración totalmente unilateral de independencia de un Estado palestino, que es una situación muy peligrosa y que se ha vivido en Europa en alguna ocasión, por ejemplo con Kosovo, un país que algunos países han reconocido como independiente, pero que no ha dialogado con el país del que se ha independizado, de Serbia, con lo cual tiene a muchos países que no lo reconocen y está en un limbo no solamente diplomático, sino social dentro de su propia dentro de su propia región que posiblemente pueda tener un estallido bélico justamente por eso, porque estas cosas no se pueden hacer con declaraciones unilaterales, aunque cuentes con el apoyo de la Unión Europea. Seguimos. El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Gadi Eisenkot, ha resuelto disolver el batallón homogéneo druso, que ya no alistará reclutas de esa comunidad y que parecía simbolizar una segregación que desde hace mucho tiempo ha pasado a la historia. La decisión es fruto del deseo de esta comunidad de continuar desarrollándose e integrándose en el ejército. El batallón, que había sido establecido en 1974, será cerrado completamente en septiembre próximo. La comunidad drusa, unas 130.000 personas, firmó un pacto con el naciente Estado de Israel en octubre de 1948 y comenzó a servir poco después en las filas de su ejército. El ejército de Israel es un crisol de razas y no hay ninguna razón para que exista un batallón druso o un batallón marroquí, expresó el exministro druso Salah Tarif. La unidad fue fundada cuando el idioma era un problema entre los reclutas drusos, cuya lengua materna es el árabe. Bueno, en algún momento quizás convendría explicar exactamente quiénes son los drusos, pero es una minoría árabe que habita en el norte de Israel, en la frontera con Siria, en lo que es conocido como los Altos del Golán. Y esta comunidad ha sufrido
mucho las persecuciones de los árabes musulmanes hacia ella, y por lo tanto se han volcado desde el principio, integrándose perfectamente en Israel, hasta el punto no solamente a todos los niveles, sino que dentro del ejército siempre han tenido un nivel, por ejemplo, de voluntariado superior al de la media israelí. Es una minoría, son 130.000 personas, han tenido un papel muy destacado y siguen teniéndolo no solamente en el ejército, también en los cuerpos de guardias de fronteras, en la policía, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que en principio, igual este titular, alguien lo descubre estos días en la prensa española de forma capciosa, como diciendo, oh, Israel disuelve a los drusos o algo así. No, al contrario, lo que está diciendo es que ha sido una historia de éxito la incorporación, la integración de los drusos, que son árabes, en el ejército de Israel, hasta tal punto que los drusos ya no quieren ir a esta compañía integrada solo por drusos. Y ese es el tema, que ellos quieren estar como israelíes dentro de cualquier compañía israelí. E incluso el jefe, el comandante de la unidad Golani, que es una de las unidades de comando más importantes de Israel, es un soldado druso, de origen druso, es un árabe comandando las unidades de comando israelíes. Estas son cosas que, por supuesto, no aparecen mucho en la prensa o no aparecen nada. Y como digo, este capítulo que se cierra ahora, 40 años después de que fuera establecido en el año 74 esta unidad, que en principio era justamente por un tema de lengua y de identidad, para facilitar que los soldados se sintieran cómodos y que les diesen las órdenes y les hablasen en árabe y que no tuvieran algo que no entendiesen. Pero en estos 40 años, pues los jóvenes drusos se han integrado totalmente en la sociedad israelí, en el sistema educativo, y por lo tanto no tienen ningún problema para hablar el hebreo y comunicarse y hacer exactamente lo que hace cualquier israelí, sea judío, ashkenazí, sefardí, sea druso, árabe o árabe cristiano, sea circasiano o cualquier otra de cualquier otra de las minorías que integran el país. Los funcionarios de aduana en el cruce fronterizo de Nitzana y el Servicio de Seguridad General, el Shabak, desbarataron un intento de ingresar equipos de buceo en la Franja de Gaza a principios de mes. El cargamento supuestamente contenía ropa deportiva, pero un examen exhaustivo de los empleados de aduana en el paso fronterizo entre Israel y Egipto reveló que había 40 trajes de buceo, unos materiales que requieren un permiso especial que el cargamento no tenía. Las fuerzas de seguridad creen que Hamás está haciendo grandes esfuerzos para reconstruir su estructura militar, especialmente para establecer una fuerza naval, incluyendo el entrenamiento de comandos marinos preparados para perpetrar ataques terroristas contra objetivos israelíes. Esa clase de tácticas fue empleada el verano pasado durante la operación Margen Protector, cuando buzos de Hamás emergieron en playas del territorio israelí con el fin de atacar a las fuerzas de seguridad y a los civiles. Recientemente fueron incautados 1.200 tubos de poliuretano escondidos en un cargamento de silicona, otro artículo prohibido ya que es usado por las organizaciones terroristas islámicas para fabricar los materiales necesarios para la propulsión de los cohetes. Sí, Jordi, el tema del supuesto bloqueo a la Franja de Gaza, y lo digo así, bloqueo, para que se vean las comillas y las cursivas y las negritas, porque no es tal. O sea, lo que se está bloqueando no es la entrada ni de productos farmacéuticos, ni productos de alimentación, ni productos de consumo. Lo que sí se bloquea y se controla es el acceso de productos que puedan utilizarse para atacar como elemento terrorista, para la fabricación de bombas, para la fabricación de misiles, para la fabricación de túneles de ataque, o como en este caso, para la equipación militar de una fuerza de comandos marinos, porque no son trajes de buceo para ir a ver los corales que no hay en esa zona, ¿no? Ni para alquilar a los turistas que no pasean y que no se bañan en las costas de Gaza. Esos trajes de buceo están dedicados únicamente para construir una fuerza de comando naval que ataque, como ya lo hicieron
en el verano pasado hubo una incursión que fue abortada rápidamente, porque si bien tenían los trajes de buceo, pues cuando salieron a la superficie también había soldados que los detectaron y pues los hicieron volver al mar de donde venían. Así que esto te da la pauta de la peligrosidad del tema de los controles en la frontera, porque ni siquiera estaban en la frontera de Israel con Gaza, sino era la frontera de Israel con Egipto. Pero se ve que desde allí, pasarlo desde Egipto a Gaza, pues nadie les hubiera dicho nada, porque venían como prendas deportivas. Claro, prendas deportivas de un estilo muy particular que se adapta, claro, también sería algo deportivo el tiro con arco, o también sería el deportivo el tiro al plato, pero con armas de potencia de fuego mucho mayores que las que se necesitan. Bueno, que estos son eufemismos para decir y reiterar de que jamás no para en su proceso de rearme. Incluso diputados de la Unión Sionista, no ya del partido de Netanyahu, sino de los de centro izquierda, están denunciando la reconstrucción de túneles a grandísima escala en todo el territorio de Gaza, con lo cual pues se prevé que posiblemente para este verano pues estén ya operativos y empiecen nuevamente con sus andanadas de cohetes, con sus ataques y que preparen infiltraciones a través de los túneles del terror. Cuando todavía no se han recuperado del golpe anterior, ya están pensando en el siguiente. Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora aquí Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ya estamos en la agenda cultural, a ver. Y con muy buenas noticias, Sí. Jordi. Ayer cruzábamos los dedos y bueno, tuvimos suerte. Sí. Una obra sobre los republicanos de Mauthausen, ya les hablábamos de ella, El Triángulo Azul del Centro Dramático Nacional, y el israelí Sharon Friedman con su espectáculo Free Fall fueron algunos de los triunfadores de los premios de las artes escénicas, los MAX, que son los más importantes de nuestro país. Free Fall, como les decimos, ganó al mejor espectáculo de danza. Es la compañía de Sharon Friedman quien recogió el premio. Estaba guapísimo, encantador como siempre, muy cariñoso. Se lo dedicó, por supuesto, a todos los miembros de su compañía, a todas las personas que le habían apoyado desde su llegada a España, a su familia y a su pareja. Luego Laila Ripoll y Mariano Llorente ganaron el premio a Mejor Autoría Teatral por El Triángulo Azul, que también se alzó con el de Mejor Diseño de Espacio Escénico, el premio, quien se lo otorgaron a Arturo Martín Burgos, responsable de este diseño premiado. Así que nos felicitamos muchísimo. Hemos intentado hablar con Sharon Friedman, le estamos llamando al teléfono, mandando mails, pero debe estar celebrándolo, muy ocupado. Esperamos que en algún momento podamos establecer contacto con él y nos comente, bueno, pues cómo se siente después de este éxito, que es anterior a su presencia en el Festival Cádiz en Danza, de la que ya les hablamos. Este festival se celebrará del 6 al 13 de junio y allí Sharon Friedman invita a las personas que quieran, profesionales de la danza o no, a bailar junto con su compañía en este Free Fall, en un taller especial que a mí me parece una idea genial. Gente que se quiera, bueno, pues animar a participar en este espectáculo de danza, un espectáculo de danza además premiado, pues están invitados por el propio Sharon Friedman. Así que animamos a todas las personas en Cádiz que asistan, de Cádiz o no, de que estén en este festival, a participar en el premiadísimo Free Fall. Free Fall, caída libre en inglés, pero vemos que Sharon Friedman no está en caída libre, no, sino todo lo contrario, en plena ascensión. Exacto. Bueno, pues nada, muy bien. Enhorabuena a los premiados. Ahora hablamos de pintura, Jordi, porque Daniel Esquinasi está exponiendo en Viena hasta el 5 de junio de 2015. Él es el fundador del neofuturismo y sus pinturas murales se encuentran en Italia, Austria, Israel, Suiza y Francia, tanto en instituciones públicas como, por ejemplo, en estaciones de trenes. O sea que es un arte que se conoce en todos los ámbitos.
La apertura contó con la presencia del embajador de Italia en Austria y también con la directora del Instituto Italiano de Cultura, que esta institución es la que organiza esta exposición. El neofuturismo es un movimiento conectado con la filosofía del Renacimiento y del humanismo y con un mensaje de hermandad entre los seres humanos, expresado mediante la geometría del cubismo y el movimiento del futurismo, aunque existan claras diferencias filosóficas con este último. Daniel Schinnasi nació en Alejandría en 1933 en el seno de una familia sefardí de origen hispano-libornés, pero vive en España y nosotros tenemos la suerte de conocer a su hija, a Sara Schinnasi, que es una experta en ópera, alguna vez ha estado en nuestro programa y que es precisamente la comisaria de esta exposición. En paralelo con la exposición que se llama Del impresionismo al neofuturismo 1957-2015, se proyectará la película El éxodo del judío italiano de Alejandría, con subtítulos en inglés y francés, y también se ofrecerá una masterclass. Y hablando en concreto de la exposición, se compone de 40 dibujos y 10 lienzos y acuarelas, y se puede visitar en el Instituto Italiano de Cultura de la capital austriaca. Bueno, pues ya ven, Daniel Schinnasi y su neofuturismo. Yo, Raquel, las diferencias filosóficas en torno al futurismo creo saber cuáles son, porque puede que me esté equivocando, pero el futurismo cuando nace como vanguardia histórica es una reivindicación absoluta del presente y de las nuevas tecnologías, ¿no? En un comienzo de siglo, las primeras décadas del siglo apabullantes. 20. Donde, Del siglo XX. Del siglo XX, claro, con todas estas máquinas nuevas, y eso es lo que les apasionaba, la velocidad, el movimiento, las nuevas máquinas, y más de uno de esos autores fundamentalmente nació en Italia, luego se desarrolló, pero algunos de esos autores italianos se dejaron impresionar por el fascismo, por toda aquella, digamos, presencia militar que también tenía mucho que ver con la tecnología. Entonces, bueno, pues algunos, digamos que una orientación hacia el fascismo, ya te digo, impresionados por toda esa maquinaria industrial bélica de guerra. Pues seguro que es de lo que se ha distanciado Daniel Schinnasi, ¿no? Supongo, porque es la parte más, bueno, pues no sé cómo decirlo, más recriminable, ¿no? Para todos aquellos artistas que al final quedaron absolutamente impresionados por el fascismo y sus movimientos estos en masa y toda esta maquinaria, ya te digo, ¿no? Que bueno, pues tampoco es tan impresionante, sino todo lo contrario. Bueno, ¿con qué seguimos, Raquel? Seguimos con una presentación literaria. La sombra del mundo es el último libro publicado por Alfaguara en España del escritor israelí Nir Baram. Nir Baram lo presentó este lunes pasado en Barcelona y el miércoles estará en Madrid para, de la mano de Mercedes Monmani, hablarnos de este libro del que se ha dicho que es un milagro literario, lo han dicho en Haaretz, que es una novela ambiciosa, sorprendente y brillante, el libro del año, según el Time Out de Tel Aviv, que son algunos de los elogios que ha merecido este libro de un escritor que para muchos es el sucesor de David Grossman y Amos Oz. Uy, pobrecito. También estará en Sevilla y esperamos tener la suerte de contar con él en Radio Sefarad. Seguramente, si todo se confirma, será nuestro el marcapáginas de esta semana. Ya les contaremos. Las buenas personas fue el anterior libro publicado por Alfaguara en nuestro país, de Nir Baram, y en este nos habla de los fenómenos de la globalización y de los movimientos sociales que como respuesta se están dando en medio mundo. Él es un articulista de Haaretz, uno de esos escritores comprometidos, críticos con el gobierno de su país, del que muchas veces, pues ya saben cuán golosamente algunos periódicos de fuera de Israel, pues utilizan estas opiniones y estas ideas progresistas y comprometidas de los escritores israelíes. Hablaremos con Nir Baram, si podemos, sobre eso. Sí. Y como les decimos, la presentación es en el Centro Sefarad Israel, este 20 de mayo a las 7 de la tarde. Pues si les gusta mucho, lo hemos hablado muchas veces sobre este medio, Haaretz, que se lee más fuera de Israel que dentro. Sí, lo comentabas con Masa Gabriel en un programa, en una revista de Medio Oriente muy reciente, ¿no? Sí, hace un par de semanas, como mucho, una semana creo, porque de alguna manera Haaretz viene a ser, es alimenta muy crítico, tesis, ¿no? Claro, y alimenta a muchos que quieren, que lo que más les gusta en el mundo es, un israelí
que se mete con los israelíes, eso es lo más que puedes esperar, ¿no? Entonces, bueno. Pero igual, a mí me parece más interesante, mira, y acuérdate, Raquel, se lo preguntas de mi parte, oye, que te comparen con Amos Oz y David Grossman, ¿es bueno o es malo? Sí, debe ser una gran responsabilidad, ¿no? Es Se lo lo que te digo. preguntaremos a Nirvaran. Bien, estoy a la altura, o sea, me están poniendo a la altura de dos históricos, pero por otro lado, cuidado, porque pueden aplastarte, ¿sabes cómo te digo? Y decir, Bueno, él parece que no le tiene miedo a nada, No, ¿eh? no, Nació en Jerusalén bueno. en 1976 en el seno de una célebre familia de políticos. Tanto su padre como su abuelo fueron ministros en gobiernos laboristas, así que seguro que, Vayas. que el apellido le suena a muchos de nuestros oyentes. Y lo que les decimos, hablaremos sobre La sombra del mundo y sobre el propio Nirvaran, esperamos que con él mañana. Así que atentos al marcapáginas de esta semana. Muy bien, Raquel. Pues muchísimas gracias. Ya te vemos mañana con Hasta más mañana. noticias. Hasta mañana.